Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para hablar acerca de un tema que, bueno, quizá no es el más habitual en el podcast, pero que desde luego es no menos interesante, ¿verdad? Que es hablar del Sahel, una región en África que, bueno, pues últimamente está saliendo en las noticias cada 2 por 3 por cuestiones de geopolítica, terrorismo, golpes de Estado y diferentes conflictos entre potencias internacionales. Para ello vamos a hablar con Gerardo Muñoz Lorente. Bueno, a Gerardo ya además le hemos entrevistado para su libro, bueno, sobre su libro del desastre anual, que la verdad que tuvimos el placer de hablar sobre este tema, además a poco, ¿no? Poco después del centenario. Y bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad es que cuando nos propusieron bueno, pues el entrevistarte para este libro, a mí me llamó muchísimo la atención porque casualmente había estado leyendo artículos en El País sobre, bueno, pues esa injerencia rusa y toda la cuestión de los golpes de Estado en Burkina Faso, en Mali y en, digamos, bueno, pues en esta región, ¿no? Que es muy amplia. Pero que desde luego pues es y que es problemática desde hace pues unos 10 años aproximadamente. Bueno, y anteriormente también, porque había la historia de Burkina Faso, por ejemplo, es bastante complicada, o la de Mali, por ejemplo. Pero bueno, este libro, ¿qué te llevó a escribir esto? Porque es verdad que tú era justo estás con este libro del Sahel, pero también estás con un libro sobre el Sáhara español. También el año, bueno, hace un par de años sacaste ese libro sobre el desastre anual. ¿Cómo, porque has virado bastante, ya no digo geográficamente, pero sí, digamos, de temática? Sí, bueno, la verdad es que llevo un tiempo, 3, 4 años, escribiendo de una manera concatenada asuntos que parece que no estén muy relacionados, pero en el fondo yo creo que sí. Una cosa te lleva a la otra, ¿verdad? Porque históricamente, después del desastre anual, pues tenía mucha información y yo creo que la editorial así lo entendió y quedamos en que escribiera sobre la dictadura de Primo de Rivera, que vino como consecuencia una cosa de la otra, y luego sobre la historia del Sáhara, porque bueno, pues ahora se va a cumplir el año que viene 50 años de la Marcha Verde y también pues está relacionado con lo que pasó ahí en África, ¿no? Y fue nuestra última colonia. Y hablando del Sáhara con la editorial, pues yo ya hacía como un par de años que como tú venía siguiendo noticias del Sahel. A mí me parecía que cada vez era más preocupante porque aunque efectivamente es una zona conflictiva de hace bastantes años, sobre todo de hace 10 años, en 12 años en Mali con la sublevación de Tuareg de la zona de Azawad, pero todo durante estos 2 o 3 últimos años ha complicado muchísimo más, si quieres luego lo comentamos, como tú has apuntado muy bien con las juntas, los golpes de Estado, las juntas militares, la influencia rusa, el yihadismo cada vez más fuerte, y todo es un conglomerado muy, muy, muy preocupante, pero del cual, sin embargo, hay bastante desconocimiento, por lo menos aquí en Europa, ¿no? Sobre todo ahora a raíz de lo que está pasando en Ucrania y en la franja de Gaza, pues toda nuestra preocupación se está concentrando en política exterior hacia el este, con razón, pero no digo que se nos esté ocultando, ni mucho menos, pero no nos llega información de lo que nos está pasando en el flanco sur, que es igual o más preocupante para nosotros. No, desde luego, y además, curiosamente, ya digo, yo he leído bastante sobre el tema en periódicos nacionales, pero son artículos que al final tú tienes que buscarlos porque ni aparecen en primera plana, ni tienen ningún tipo de, digamos, no son como los que a lo mejor pueden publicar periódicos franceses o periódicos ingleses, aunque por ejemplo en el caso de Mali, Francia tiene un papel fundamental, bueno, y de hecho tenía tropas desplegadas en Mali, si no recuerdo mal.
Pero vamos, en cuestiones de seguridad y sobre todo con la cuestión migratoria, ¿no? Del sur también afectan bastante. La verdad es que es un tema que ya digo, me llamaba bastante la atención y también, y coincido contigo, en que claro, al final Ucrania y Gaza ahora mismo están en todos los periódicos, sobre todo la segunda, porque quizás es el conflicto novedoso, por así decirlo, aunque ya ha pasado más de un año desde digamos, esa fecha en octubre, de principios de octubre, pues tan importante. Pero vamos, está claro que el Sahel a nosotros nos afecta sobremanera. Además, curiosamente, y para mucha gente que nos escuche, la Unión Europea tiene un papel fundamental, porque hay varias potencias que en su momento eran pues los imperios que estaban en esa zona, que tienen un papel importante y que, bueno, ahora nos hablarás de él. Pero bueno, ¿cuál ha sido, digamos, la importancia del Sahel a lo largo de la historia contemporánea, pues eso, en lo que es la historia del mundo, por así decirlo, a nivel de historia de los imperios? Quizás una pregunta muy básica, muy amplia, ¿no? Pero bueno. Sí, no, vamos a, si te parece, podemos hacer un breve resumen, muy breve, histórico, para situarnos en el contexto actual, ¿no? Y para que los oyentes, que seguro que están informados sobre el asunto y saben de lo que estamos hablando, pero bueno, todos sabemos que con la conferencia de Berlín de 1884-85 se repartió toda África, se la repartieron varias potencias europeas, ¿no? Como la colonizaron por completo. Las mayores potencias que se repartieron en África fueron Inglaterra y Francia. Luego también Alemania, Italia, Bélgica, España un poquito, pero la parte del León se la llevaron Francia e Inglaterra. El Sahel es un cinturón, tú lo has explicado, una región africana que acoge desde el este al oeste del continente, atraviesa todo el continente, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y el Índico. Son como unos 10, 11, 12 países, no hay ningún organismo oficial que lo defina claramente, pero sí, geográficamente está por debajo del Sáhara y por encima de la sabana sudanesa o el Golfo de Guinea, ¿verdad? Esa zona implica, como digo, 10, 11, 12 estados actuales, la mayoría de ellos ex colonias francesas, también hay alguna inglesa, y digamos que ese es el Sahel durante mucho tiempo, pues como el resto de África, pues se ha ido descolonizando, formándose unos estados nuevos, muchas veces de manera artificial, con unas fronteras también artificiales, y que ha habido sus conflictos, sus dictaduras, su camino hacia la democracia más bien difícil, con problemas, como digo, de naturaleza étnica, naturaleza religiosa, naturaleza económica y geográfica. Y todo eso se complicó de repente mucho más y dio un salto cualitativo en el problema geopolítico mundial en el 2012, cuando se produjo la sublevación del norte de Mali, la comarca de la región del Azawad, 3/4 partes de Mali, lo que pasa es que la de más norte y la más desértica y la más pobre, en donde las tribus tuareg quisieron independizarse, iniciaron una rebelión militar a la que se unieron los yihadistas. Los yihadistas vinieron huyendo de Argelia y cuando llegaron a Mali se unió el éxodo de yihadistas que procedían de los sitios donde habían estado anteriormente y que fueron expulsados, Afganistán, Irak, Siria, etc. Digamos que la base operativa del yihadismo, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, se trasladó al norte de Mali, aprovechando toda esa guerra que había. Y de ahí se extendieron hacia los países vecinos. Europa aquí intentó frenar aquello enviando tropas, sobre todo Francia, con la operación Barkhane, estamos hablando de 2012-2013, y hasta hace un año o 2 años han estado intentando
pacificar aquella zona junto con cascos azules. Bien, el resultado ha sido muy negativo. Muy negativo porque no solamente sí se acabó con la independencia o pseudo-independencia de Azawad, pero los yihadistas se pusieron cada vez más fuertes y consiguieron resistir el ataque de las tropas europeas y además se expandieron por como les digo, de Mali, del norte de Mali, pasaron a Níger, pasaron a Burkina Faso, llegaron casi a Mauritania, también se juntaron con Boko Haram en Nigeria, es decir, se ha ido extendiendo el peligro yihadista y eso ha propiciado que algunos gobiernos, sobre todo los más afectados, los de Mali, Níger y Burkina Faso, sucesivamente dieran golpes de Estado porque, por descontento con la situación, los militares dieron una cadena de golpes de Estado y formaron juntas militares autoritarias. Se acabó la democracia, dijeron que temporalmente se comprometieron a convocar elecciones, pero cada vez las están posponiendo más. Claro, estas juntas militares que están luchando contra el yihadismo y contra los rebeldes tuareg han visto que es inoperante las fuerzas de choque europeas, sobre todo las francesas, y han terminado por darles la espalda, incluso de echarlos. Prácticamente de esos 3 países que han formado una alianza que se llama la AES, Alianza de Estados del Sahel, son los 3 formados por juntas militares autoritarios y han echado a los franceses de allí de sus bases. Y han echado a los americanos también. Y han echado a las fuerzas internacionales de la ONU y de Europa. Y se han puesto en manos de lo que era antes el grupo Wagner de mercenarios rusos, que ahora se llama Africa Corps. Y que está en manos, lo dirige el Kremlin, el Putin. Y se han echado en manos ellos política y militarmente en Rusia y económicamente en China. Pero es que China ya es casi toda Rusia, casi toda África. Económicamente la influencia de China es bestial. Y Rusia se está extendiendo. Claro, y ahí lo dejo porque si no... Claro, es un resumen, la verdad es que es un resumen que, lo voy a decir así, me desarma la mitad de la entrevista en el sentido, pero bueno, hablaremos de ello, es una broma. No, por favor, podemos profundizar, porque cada tema es una muy broma. Importante. Sí, no, la verdad, bueno, además es que 2 cosas, lo primero, se nota muchísimo que estás acostumbrado a hacer radio y a participar en medios de comunicación y la verdad que, bueno, es una cosa que además es que Gerardo ha sido colaborador en muchísimos medios y le pueden leer sus artículos tienen en tu propia página web y luego, bueno, ver las colaboraciones y en periódicos pues la verdad, de tirada nacional como el ABC o has estado en un montón de cadenas y un montón de sitios. La verdad es que me llamaba la atención porque es que es cierto que este escenario se ha convertido en una especie prácticamente de guerra, no sé si decir, bueno, de una especie de guerra entre los estados europeos con Rusia a través de grupos paramilitares, a su vez con las propias potencias locales o regionales. Porque curiosamente hace relativamente poco leí que los tuaregs derrotaron al grupo Wagner. Sí. Y de hecho les cogieron material y estuvieron, y con apoyo ucraniano. Sí. Es que es curioso, poca gente sabe que los ucranianos y los rusos se están matando en el Sahel. Actualmente, desde hace meses. Lo cual es tremendamente curioso porque cualquiera que, bueno, lea un poco la prensa, y esto ya, y lo digo yo desde el desconocimiento, se plantea que cómo es posible que Ucrania pueda enviar algún tipo de fuerza fuera de Ucrania cuando tiene un ejército muchísimo menor que Rusia. Pues tiene una explicación muy sencilla. Bueno, la verdad es que no son tantos soldados y militares, que lo son algunos, sino inteligencia militar, espionaje, hablando claro, ¿no? Tiene una explicación porque Rusia, desde que el boicot que se le hizo económico, primero con la invasión de Crimea y posteriormente con la invasión de Ucrania, todos sabemos que ha estado intentando evadir Putin como ha podido, ¿no?
Y una de las fuentes con la que está financiando la guerra de Ucrania es con la explotación de las minas de oro y de otros materiales, pero sobre todo de oro, que hay en el Sahel, en Sudán, en República Centroafricana, en Níger. Entonces, esa explotación ilegal que están haciendo los mercenarios rusos y en colaboración con China y con Dubái, pues es lo que está financiando la guerra de Ucrania. Claro, eso lo saben los ucranianos y Zelensky ha enviado a gente suya para intentar evitarlo y contrarrestar en la medida que pueda la influencia rusa allí. Pero luego es pequeña en comparación con la que tiene Rusia porque llevan ya unos cuantos años allí, están extendidos en muchos países y cada vez más. La última noticia nos está contando que aunque ya hay instructores militares rusos instruyendo a militares en Guinea Ecuatorial, que está en la costa, como todos sabemos, ex colonia española y en la costa atlántica. Su pretensión, después de tener, yo en el libro lo explico con un gráfico, nos tienen casi completamente rodeados desde el mar de Benín, con Finlandia. Vas bajando por el mapa de Europa, lo unes a Oriente Medio, lo unes a África Oriental con Egipto, Libia, Sudán, y lo metes por el Sahel, vas corriendo por el Sudán, Chad, Níger, Mali, y ya están casi llegando al mar Atlántico, al océano Atlántico. ¿Qué les falta? Pues ahora la pieza más codiciada es Mauritania. Pero a lo mejor se conformarían con Guinea, o con Guinea Ecuatorial, o con Guinea Conakry, o con cualquier otro estado que esté en la costa. Ellos, su pretensión es conseguir una base militar en el Atlántico Norte, algo que no consiguió ni siquiera la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Si eso lo consiguieran, nos tendrían completamente rodeados a Europa. No sé si podemos visibilizar ese mapa, pero ¿quiénes estarían entre Europa y ese cinturón ruso de influencia rusa? Pues Argelia, el Magreb. En nuestro caso, el Magreb. Marruecos y Argelia. Y Mauritania ahora. Todavía se está manteniendo. Por eso la OTAN está volcándose o intentando volcar, lo que pasa es que Mauritania no se deja del todo, impedir que Mauritania caiga en manos de esa influencia que hay. Mauritania está soportando una presión tremenda, sobre todo migratoria. El yihadismo, la guerra, la hambruna, la guerra de Sudán, que es atroz, que luego si quieres comentamos, que también forma parte del Sahel, está llevando a miles y cientos de miles de refugiados y de inmigrantes a Mauritania, como sabemos. Hay 4 o 5 campamentos, sobre todo uno, el de Mbabara, que está con más de 200.000. Se calcula que Mauritania, que es 2 veces y media España en extensión, tiene solo 4,5 millones de habitantes. Sin embargo, acoge a 1,5 millones de refugiados e inmigrantes. 1,5 millones sobre una población de 4,5 millones. Es decir, es como si en España tuviéramos 15 millones de refugiados e inmigrantes de golpe. Sí, es que además es que hay que verlo en esa perspectiva para que alguien, pues por ejemplo, que viva en un país europeo y que a lo mejor nos esté escuchando, que bueno, la mayor parte de nuestros oyentes son españoles y también de países hispanohablantes, pues la verdad que es absolutamente brutal. Y bueno, hablando un poco de la cuestión, por ejemplo, de las potencias, has hablado de Rusia, que ha instrumentalizado, digamos, a través del grupo Wagner su acción en la zona, pero también tenemos a China. Y desde el desconocimiento te lo digo, y leyendo lo que yo leo en la prensa, es que China está metiendo muchísimo dinero en comprar activos, minas y recursos naturales de países africanos, a la vez que compra su deuda pública y digamos, pues a través de diferentes, digamos, acciones y mecanismos. Pero ¿cuál, digamos, está siendo esa... bueno, pues ese modus operandi o plan de acción de estos países, por no llamarlo imperios, pero bueno, neoimperios, ¿no? En la zona. Pues China, como te decía antes, en Rusia su influencia la está haciendo
militarmente a través del grupo Wagner y políticamente. Políticamente porque a ellos les interesa mucho para salvar ese aislamiento internacional, conseguir gobiernos que les apoyen, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania. Como todos sabemos, en la Asamblea General de la ONU lo mismo sirve un voto de Guinea que el voto de Estados Unidos. Luego hay países que tienen derecho a veto para el Consejo de Seguridad, ¿no? Pero en la Asamblea General lo mismo vale un voto de Estados Unidos que un voto de cualquier país africano. Ellos están intentando, con ese apoyo a juntas militares autoritarias, conseguir tener ese apoyo diplomático y político en la Asamblea. De hecho, de las 2 resoluciones que se han aprobado en la Asamblea General de la ONU condenando la invasión de Ucrania, pues cada vez son menos los países africanos que han estado apoyándola. Y si hubiera una tercera, seguramente habrían bastantes menos. Eso es Rusia. Pero China, de momento, no tiene ninguna pretensión de influencia militar, salvo vender armas, pero no de presencia militar, ni tampoco política de momento. No sé, ellos, como los rusos, no les preocupa qué régimen político está gobernando cada país. Ni en África, ni en Sudamérica, ni en Asia. Ellos, los chinos, lo que tienen claro es que se gana poderío e influencia a través del dinero, de la economía. Como tú has dicho muy bien, haciendo satélites deudores, países satélites deudores, comprando la deuda pública o creando esa deuda con ellos. Llevan muchos años invirtiendo en África, también en otros continentes, pero vamos a centrarnos en África, y de tal manera que, por ejemplo, más del 80% de los puertos importantes, puertos de flota marítima importantes del continente africano, están controlados por empresas estatales chinas. El 90% de la banda ancha, que no es mucha, pero la que hay en África, está controlada por China. Entre el 80 y el 90% de la explotación de lo que se ha dado en llamar tierras raras, que ni son tierras ni son raras, es un conjunto de minerales que sirven para el desarrollo y la explotación de la tecnología punta, el litio, para, por ejemplo, los teléfonos móviles, las baterías de coches eléctricos, de energía eólica. Esos minerales hay mucho en el Sahel y lo están controlando los chinos porque están explotando casi el 90 y tantos % de todos esos minerales a nivel mundial. China se dedica a eso, y mientras que Rusia se dedica al otro, también a explotar recursos naturales de esos países. Pero como lo hemos dicho antes, las minas de oro o de uranio. Vamos a ver, Níger tiene las minas de uranio de Níger, como antigua colonia francesa, ha estado suministrando en cerca de la mitad del uranio que el Estado francés necesita para el funcionamiento de sus muchas centrales nucleares. Ahora les ha cerrado el grifo y se lo está dando a China y a Rusia. ¿Qué consecuencia económica puede suponer eso para Francia? ¿Qué consecuencia económica puede suponer eso para el conjunto de la Unión Europea? Quien dice el uranio dice el oro. Quien dice el oro dice muchas otras cosas. Y sobre todo en esta guerra híbrida que está ahora mismo, no en ciernes, ya en pleno funcionamiento, la presión migratoria. Nosotros ya hemos sufrido la presión migratoria con países vecinos como Marruecos. Lo vimos en Ceuta, ¿verdad? Lo hemos visto en Melilla, lo estamos viendo en Canarias. Esa presión migratoria, si está controlada, además, de una manera inteligente, entre comillas, por países hostiles, como puede ser Rusia, pues fíjate la que se nos avecina, con cientos de miles de personas desesperadas intentando subir a un cayuco para venir para acá. No, porque además es que la cuestión por ejemplo, la cuestión de los recursos naturales, hace relativamente poco estuve viendo un vídeo de un militar que me parece que era de Níger, que digamos que comentaba, bueno, básicamente comentaba que la expulsión de los europeos tenía que ver con esa expulsión de los imperialistas
y la cuestión de, bueno, esa nacionalización de las fábricas que en su momento estaban controladas por empresas europeas y que iban a pasar a ser controladas o por el Estado o por empresarios de Níger. Esa es, digamos, una de las excusas para cederle entiendo, a Rusia y a China esos recursos. También la cuestión me llama mucho la atención la cuestión bueno, pues esas guerras internas por ejemplo, podríamos hablar de Sudán, ¿no? De esa guerra civil en la que están inmersos ahora mismo y que está amenazando, me parece que la segunda hacia más grande de todo el país. Sí. Mira, antes de hablar de Sudán, un momentito. Hay también una explicación de por qué esa animadversión hacia Francia y hacia Occidente en esos países. Esos países llevan sufriendo desde hace 3-4 años una campaña de desinformación, de fake news, tremenda, pero tremenda, por parte de páginas web, de radios, de televisiones, de periódicos, que están comprados por los rusos o por los chinos. Como te he dicho antes, el 90% de la banda ancha en África es de China. Mucho de la que pasa por Internet en el Sahel está controlado por China. China también tiene interés en que haya descontento con Occidente, porque cuanto más descontento haya con Occidente, más beneficio hay para ellos. No de una manera militar ni sangrienta, como están haciendo los Wagner, pero también lo está haciendo China. Y esa campaña de desinformación contra Francia, como decíamos antes, de finales del 2012, han muerto muchos militares franceses allí, luchando contra el yihadismo, contra el terrorismo. Y sin embargo, la campaña de desprestigio hacia ellos ha sido brutal. Pues es el neocolonialismo francés, los quieren colonizar. En parte tienen razón, porque económicamente siempre los franceses han estado, digamos, de alguna forma aprovechándose de sus colonias francesas. Pero no es justo reprocharles que estaban beneficiando a los yihadistas cuando estaban luchando contra ellos y tenían muertos. Pero la campaña de desinformación, insisto, es muy, muy fuerte. Imaginaos, si ya en el año 16 se vio en el Brexit, se vio en la campaña cuando ganó Trump las elecciones americanas, que ya veremos lo que pasa ahora, con la fake news, en países tan avanzados como Estados Unidos y como Gran Bretaña, imaginaos en países africanos que son pobres y muchos de ellos analfabetas, la población. Pues esa campaña es brutal. Bien, ahora yendo a Sudán. En Sudán llevan año y medio con una guerra atroz. Empezó en abril del año pasado, enfrentados dos ejércitos muy similares en cuanto a poderío militar y con apoyos internacionales múltiples, los dos, que no tienen nada que ver con la religión, pero sí con la etnia. Ojo, con la etnia. Y sí con una cierta ideología, aunque los dos son claramente autoritarios. ¿Qué pasa? Que esa guerra que ya vimos cuando Sudán del Sur hace 10 años se independizó, pasó casi desapercibida, porque fue por ahí George Clooney y la puso de moda en las noticias durante unas semanas. Pero la guerra de Sudán está pasando completamente inadvertida. Y son cientos de miles de refugiados, de gente que está muriéndose de hambre o de manera violenta, o que están intentando huir, mujeres que están siendo violadas. A mí hubo una noticia que me impactó mucho, y es que Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los que apoya a uno de los dos bandos, emitió un comunicado hace unos meses pidiendo que por favor a los contrincantes que dejaran de violar a las mujeres. Emiratos Árabes Unidos, pidiendo que se dejara de violar porque es constante. La violación, como todos sabemos, por desgracia, se ha convertido en un arma más de la guerra, la violación femenina. Pero el hambre también lo estamos viendo en Palestina. Allí la gente que se está muriendo de hambre en Sudán, no tenemos noticias porque no hay periodistas. A diferencia de lo que está pasando en Israel, en Palestina y todo eso, que hay periodistas y nos mandan imágenes que nos llegan a nuestros televisores con más o menos sesgo interesado, pero nos llegan. Allí no nos llega nada, porque los periodistas los matan.
Ningún periodista quiere ir allí. Entonces, hay gente que está huyendo hacia la zona occidental del Sahel, llegando hasta Mauritania, y hay otros que por cercanía huyen hacia Egipto, pero atravesando el Sáhara. Y son muchos, hay noticias de que son muchos los que están muriendo en el camino de sed. Es increíble lo que está pasando ahí, pero aquí no nos llega. Cierto es que hay, pues eso, una campaña de desinformación por parte de estos movimientos autoritarios, yo diría que en todo el mundo. La verdad que aquí en España también la hemos visto. Quizá en los países occidentales no tiene tanto recorrido, pero como apuntas, efectivamente es bastante potente en países donde a lo mejor, y por poner un ejemplo, fíjate, porque justo ahora estaba leyendo un libro sobre el revolucionario de Burkina Faso. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Ahí sí lo tengo aquí. Sobre Thomas Sankara. Y es verdad que, vamos, y leyendo algunas cifras, el analfabetismo en estos países es alarmante. Porque no hay ningún tipo de estructura pública bueno, y demasiados problemas, ¿no?, a los que atender. Y hay quizá poco interés por parte de pues, estas juntas militares y los diferentes movimientos. Pero bueno, pasando de tema, me gustaría preguntarte acerca de, porque hemos hablado de yihadismo, y has apuntado que, por ejemplo, en países como Mali, digamos que tiene una fuerza importante en el norte del país. Eh, ¿Qué grupos, digamos, habría en esta zona? ¿Y qué relación hay entre ellos? Porque, claro, el más conocido y muy potente por esa zona es Boko Haram, que ha llevado a cabo múltiples atentados contra escuelas, contra población civil, incluso iglesias y diversos, bueno, pues estructuras de otras religiones. Y mi pregunta es esa, porque ahora no se está oyendo tanto, pero hace 3 o 4 años sí que hubo, vamos, había una noticia prácticamente semanal de ataques. Es que las noticias ahora nos llegan solamente, por lo que decía antes, no hay periodistas que informen de manera imparcial, no lo hay. Yo lo cuento en el prólogo de mi libro. Hay que trabajar mucho para conseguir noticias que se puedan contrastar para verificar. Desde hace unos meses para acá, desde que se constituyó la AES, la Alianza de Estados del Sahel, Níger, Burkina Faso, Mali, como son gobiernos militares, la censura es atroz, es brutal. Y por lo tanto, la información que nos llega es muy sesgada. Tanto es así que cuando ellos emiten comunicados, que solo los emiten cuando ellos creen que han ganado un encuentro violento con los yihadistas, informan de que han conseguido un montón de bajas, han neutralizado a muchos terroristas, pero no dan cifras, casi no dan lugares. Es muy vago, muy ambigua toda la información. Los yihadistas, las informaciones que llegan a Occidente, que casi todas son a través de vídeos, son también muy sesgadas y muy interesadas. Por lo tanto, es muy difícil conseguir hacer un... Hay una página web que yo la recomiendo, la OIET, que es la Organización de Investigación del Terrorismo, está en español, y todos los meses dan un informe sobre el terrorismo internacional, y en este caso concreto del Magreb y el Sahel. Y te dan datos más o menos contrastados y tal. Hay otras fuentes también más o menos fiables. Pero es muy difícil contrastar eso, porque además es que los propios yihadistas están divididos. Vamos a ver, hace 12, 14 años habían 2, 3 grupos importantes. Se atomizaron y se convirtieron en como en 8 o 10 o 12 después de la guerra de Mali. Y volvieron a juntarse hace 2 o 3 años. Se volvieron a juntar en 2 grupos principales, bajo la influencia de Al-Qaeda y bajo la influencia del Estado Islámico, que entre ellos se matan. Ya lo vimos en Siria, ya lo vimos en Irak. Lo estamos viendo en Afganistán. Los atentados que están matando a gente en Afganistán son del Estado Islámico contra los talibanes porque son pro Al-Qaeda. Es decir, entre ellos se matan, pero tienen por encima de todo
un enemigo común, que es el Estado, ¿no? el ejército regular de cada país. Esa división yihadista nos está llevando a que cada vez esos grupos yihadistas, Boko Haram, por ejemplo, el Jenin, todos estos que son más o menos conocidos, se hayan dividido. A su vez, Boko Haram se ha dividido en dos, porque unos apoyan el califato del Estado Islámico y otros apoyan a Al-Qaeda. Pero al final, insisto, al final, cuando hay que juntarse para enfrentarse al enemigo común, lo hacen. Y eso les está complicando mucho la vida a los gobiernos de allí y a las fuerzas internacionales que les apoyan. Antes era la francesa y la Unión Europea, ahora es la rusa. Porque la diferencia entre los rusos y los europeos, los mercenarios, los soldados, es que los europeos, aunque metían la pata alguna vez, procuraban respetar los derechos humanos. Los mercenarios rusos han conseguido no solamente emplear el sadismo que han empleado en Siria y en otros países, de matar a civiles simplemente por sospechar que pueden apoyar al yihadismo, sino que también están permitiendo que lo hagan los ejércitos regulares, cosa que no permitían los aliados europeos. Y todo eso está llevando a que mucha gente joven del Sahel, chicos jóvenes, analfabetos, que no consiguen trabajo, que hay hambruna, que han perdido el ganado, el cultivo, que no saben qué hacer, se echen en manos o de las redes de narcotráfico, que son muy importantes de allí. Casi la mitad de la cocaína que nos llega a Europa nos llega del Sahel, desde Latinoamérica, pasando por el Sahel a Europa. Eso también lo hablo en el libro, está demostradísimo. O se echan en manos de contrabando o de tráfico de armas y de drogas, o se echan en manos del yihadismo, aunque no sean fundamentalistas, tienen que sobrevivir. Claro, pues de ahí venía un poco la pregunta, pero al final, que también es que la cuestión del Estado Islámico ha dividido a ese terrorismo. Y te hago dos preguntas. Lo primero, ¿qué respuesta tiene la AES en los países de alrededor? Porque sé que ha habido como una especie de alianza o bloqueo hacia ellos. Y luego, por otra parte, bueno, si los yihadistas o estos movimientos, digamos, que están enfrente del Estado ahora mismo de estos países, pueden llegar a ocupar las estructuras estatales en dichos países o no tienen fuerza para derrotar a ejércitos que se presuponen más o menos organizados. Hombre, vamos a ver, no lo han conseguido de momento por la ayuda internacional, militar. Seguramente si no hubiera habido ayuda primero de Europa, especialmente de Francia, y ahora de Rusia, pues algún país de esos se hubiese convertido ya en un país yihadista, en un estado yihadista, completamente. Por ejemplo, Mali, por ejemplo, Níger, por ejemplo, Burkina Faso. Lo que pasa es que con la ayuda militar internacional lo están intentando parar. Eso por un lado. Eso no quiere decir que vayan a vencerles. Es posible que sí, que pase como en Siria, donde a base de matar a todo hijo de vecino, a todo civil sospechoso, porque eso pasó en Siria con el grupo Wagner, pues acaben con el yihadismo. Pero no es fácil, porque ahora mismo la base operativa del yihadismo internacional está allí. La mayoría de los atentados terroristas que se producen en el mundo desde hace unos años es allí. Burkina Faso lleva 2 años encabezando el país del mundo donde más terrorismo yihadista hay. Y es un país relativamente pequeño. Entonces, ahí está la cuestión. No va a ser fácil que ellos consigan dominar todo un estado. Pero ya veremos. En Afganistán lo consiguieron, ¿eh? En Afganistán consiguieron expulsar a 2 potencias, superpotencias internacionales. Primero la Unión Soviética y luego a Estados Unidos. Ya veremos. Parece que no van a conseguirlo, pero tampoco está claro que puedan echarlos de allí, a los yihadistas. Y si los echan, ¿a dónde se irán?
¿Volverán al Magreb, a Argelia y a Marruecos? Si vuelven aquí, imaginaos la que tenemos, al lado de España. Por otro lado, es verdad que allí hay distintas organizaciones, aparte de la Unión Africana, está la CEDEAO, que es una confederación de estados que se creó pro-occidentales hace unos años y a la que pertenecían los 3 países actuales de la AES. Ahí quien lideraba y lidera esa confederación es Nigeria, pro-occidental, antigua colonia inglesa, pero que es una potencia económica y militar allí en África. Pero digamos que al final estos 3 países de la AES se han escindido de la CEDEAO, y la CEDEAO se ha quedado muy debilitada. Y en un momento, cuando hace un año, poco más de un año, el último golpe de Estado de Níger, no sé si os acordaréis que hubo noticias de que podía haber una guerra, que los ejércitos del CEDEAO, encabezados por Nigeria y apoyados por Occidente, invadieran Níger. Pero tanto Níger como Mali como Burkina Faso dijeron, si invadís Níger, nosotros también entramos en guerra, y Rusia y China dijeron que no iban a permitir que eso ocurriera. Entonces, ahí ahora mismo hay un frente un frente de guerra ideológica, híbrida, entre Oriente y Occidente. Ahí se está librando un frente en que ninguna otra parte del mundo se está librando. Quien gane esa guerra, pues probablemente me temo que dentro de unos años terminará dominando lo demás. La repercusión la estamos viendo aquí en Europa. No seamos ciegos. Con la presión migratoria están consiguiendo que cambiemos de ideología incluso los partidos de izquierdas. Están viéndose incluso con buenos ojos el que llevemos a refugiados africanos y del tercer mundo a países como Albania. Los ingleses los querían llevar a Ruanda. La influencia es brutal a través de las campañas de desinformación, utilizando la presión migratoria y consiguiendo que cada vez haya menos fe en la democracia. Es muy problemático lo que está pasando y todo está sucediendo en el Sahel. Y bueno, la verdad es que hemos hablado sobre el presente del Sahel, sobre, digamos, su importancia estratégica, sus recursos, las influencias imperiales por parte de unos y otros. Y yo me pregunto cuál es el futuro de la región. Desde luego sobre esto no se puede hablar porque es complicado. Pero la verdad que te admito que me ha encantado este programa bueno, pues porque al final se da una perspectiva diferente y también se habla de una zona de la que ciertamente, bueno, solo hemos hablado una vez de historia de Mali, por cierto, que es uno de los pocos podcasts que yo he encontrado sobre la historia de medieval, sobre todo de lo que sería nuestro medievo de Mali. Pero vamos, te agradezco mucho el que hayas estado aquí, Gerardo. No sé si tienes pensado sacar algún otro libro acerca de esta zona digamos de estos conflictos africanos. Pues de momento estamos esperando, acaba de salir este libro, se repartió se distribuyó en librerías la semana pasada o esta semana y estamos esperando a ver qué tal respuesta hay. Es sobre un tema muy actual, aunque se habla también de historia y también de una manera muy modesta, pues hago un análisis predictivo, no solamente hago un análisis adaptativo, sino también predictivo. Yo digo que solamente me imagino 3 escenarios posibles para el futuro del Sahel y 2 son muy negativos, de los 3. Pero es verdad que ya se están poniendo manos a la obra, que están empezando a darse cuenta en la OTAN, por ejemplo, tal como viene insistiendo el gobierno español y el italiano desde hace 2 o 3 años, de que no hay que fijarse tanto, y que sí, que hay que fijarse lo que está pasando en Ucrania, pero que también hay que fijarse lo que está pasando en el flanco sur. Y el nuevo secretario general de la OTAN ya ha nombrado por primera vez a un representante de la OTAN en el flanco sur, en el Sahel, un español, Javier Colominas, un diplomático español, para cabreo de la Meloni, que quería que fuera italiano. Ya vamos concienciándonos. En cuanto al libro, ahora mismo yo estoy trabajando en otra cosa ya más histórica, que también estoy con la editorial, pero no descarto, hay temas muy interesantes de la historia africana, como tú dices, desconocida. Mali tiene una historia medieval, como tú dices, magnífica. Solamente con hablar de Tombuctú
podríamos hablar horas. Pero es que no solamente Mali, es el Imperio de Ghana, es el Senegal, Dahomey. Es que sería maravilloso poder bucear en esa historia de manera concienzuda. Pues sí, la verdad es que sí, y además, de hecho, si en algún momento se te pasa por la cabeza y tal, esta es tu casa para eso, porque además nosotros siempre hablamos de cuestiones que quizá no son tan conocidas, pero bueno, sobre las que además normalmente no hay nada, porque cierto es que del Sahel se está hablando, es verdad que en formato podcast sí que ya ha tenido, bueno, pues hay una mayor información sobre esto y tenemos un montón de páginas en las que se está hablando de, bueno, pues de esta región y tal, pero me parecía interesante, la verdad, traer un podcast para, bueno, pues informar un poco a la gente y sobre todo, pues también hablar algo de historia. Quizá este programa no es al uso un programa tan de historia como otros, pero igualmente interesante. Dicho esto, pues nada, darte las gracias por haber estado aquí, Gerardo. Esta es tu casa. Muchas gracias a ti, de verdad, por invitarme otra vez a tu programa. Y nada, si en el futuro cabe la posibilidad, estaría encantado de volver a visitarte. Pues encantado yo también. Y bueno, pues insisto, recomendamos este libro del Sahel, que lo tenemos por aquí. Lo dejo bueno, pues para quien lo quiera, lo dejaremos también en la descripción del podcast. También sabéis que estamos en YouTube, pues lo dejaremos en YouTube. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos el próximo domingo en el Foro de la Historia. Y nada, chao. Adiós y muchas gracias. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.